Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y usted, maestra? Bien, una disculpa. Mi internet me juega malas pasadas. Bueno, ya es un poco tarde, así que vamos a comenzar directamente con la clase para no perder más tiempo. Sí hicieron su tarea, ¿verdad? Sí, Super. ¿Batallaron con lo de la cerámica? Perdón, con lo del barro. Sí, maestra. Bueno, mañana me cuentan cómo les fue, porque ahorita ya tenemos poco tiempo. Ok, me dicen si cambia. Ya se ve la presentación, ¿verdad? sí, Sí, ¿Cambió? sí. Ok, venga. Bueno, vamos a ver rapidísimo esta nueva civilización, que es la de la civilización de India. Eh, Se supone que este tipo de civilizaciones que son bastante amplias y bastante largas se deberían ver como en más clases, pero bueno, tenemos poco tiempo, entonces lo voy a resumir lo más que pueda para acabar el día de hoy, ver todo lo de la civilización de India. Ok, primero, como siempre, situarnos geográficamente. Habíamos visto estas primeras civilizaciones fluviales, que son las que se desarrollan a lo largo de los ríos. Vimos primero lo que fue Mesopotamia, después Egipto, y otra de las civilizaciones fluviales la tenemos en la parte de India, en el continente asiático, y se va a situar también en otro río, que es bien importante, que es el río Indo, que nace aquí en el Océano Arábico y se va a desarrollar, perdón, nace, cae en las montañas y desemboca en lo que es el, el mar Arábico, se me fue la onda. Ok, y a lo largo de este gran río, al igual como pasó en Mesopotamia y como pasó en Egipto, se van a desarrollar pequeñas civilizaciones que van creciendo poco a poco a partir de su desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Entonces, las primeras que vamos a ver aquí son las ciudades de Mohenjo-Daro y la ciudad de Harappa. Son como las primeras civilizaciones que tienen su origen casi en la parte del Neolítico. Habíamos visto la parte del Neolítico, que es cuando se convirtieron a sedentarios, entonces se pudo a partir de estas economías de agricultura, de la ganadería y el comercio, se pudieron desarrollar las ciudades y tener una mayor población. Entonces, aquí al igual que lo habíamos visto, pues los principales motores económicos son a partir de la agricultura, por tanto es de que se sitúan en ese gran río, al igual que las otras civilizaciones fluviales. La ganadería aquí también tienen la particularidad de que la fauna que ellos van digamos, a domesticar incluye estas grandes especies como son los elefantes. Y la ganadería, por ejemplo, aquí en la India, las vacas, por ejemplo, se consideran sagradas. Entonces, no se mataban como tal, sino que se utilizaban sus recursos, por ejemplo, la leche, para poder tener ese modo de subsistencia. Entonces, aquí cambia un poquito el concepto ideológico de estas culturas que son como más, déjenme aceptar a su compañera Evangeli, que son como más orientales. Todo lo que hemos visto hasta este momento había sido un tema muy occidental. Es un poco difícil entender estas culturas, China e India, porque se alejan totalmente de nuestra cosmovisión del mundo, tanto en cuestiones religiosas como en sus cuestiones culturales y sus tradiciones. Entonces, de pronto resulta como casi como un mundo lejano, un mundo muy, muy diferente a lo que nosotros entendemos como occidentales, porque nuestro origen occidental viene de estas tradiciones grecorromanas que son
Grecia y Roma. Y esta Grecia y Roma tienen profunda relación con Mesopotamia y Egipto, que ya vimos. Pero estas de China e India cambian totalmente a lo que nosotros conocemos. Pero bueno, en esta parte se mantiene igual, métodos de subsistencia los mismos, agricultura, ganadería y el comercio. Aquí el comercio va a ser importante mucho en esta parte porque ellos van a comerciar mucho la parte de las especias. ¿Me están hablando? Ah, Vangelis, sí, ya inició, pero bueno, ya se conectó. Ok, un poquito sobre la estructura social que ellos tenían. Aquí, caray, se me fue una imagen. Suprimir. Dejar de compartirlo, voy a volver a compartir porque se va a salir. Compartir. Ok. En cuanto al sistema de estructura social que ellos tenían, va a ser, admito a su compañero, ok, disculpa, ok, se va a tener también como un sistema político o un sistema jerárquico en donde las personas más importantes en esta parte del mundo eran conocidos como los brahmanes, que son como sacerdotes y profesores que iban a desarrollar toda esta parte religiosa que es bien importante en esta parte del mundo. Aquí no había una figura como la habíamos visto en Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia con los reyes, donde se desarrollaba todos sus palacios también, y en Egipto con los faraones, que su forma de poder era a partir de mostrar su poderío con las estructuras funerarias que eran las pirámides. Entonces, aquí los más importantes eran la clase sacerdotal. Luego, los nombres están bien raros, así que mejor léanlos porque los pronuncio re mal. Después venían esta segunda clase que eran los guerreros y los gobernantes, que eran pues los encargados, como siempre, al tener guerreros, era por la generación de tener más territorio, ¿no? De expansión. Luego venían los granjeros y comerciantes, después venían estos que eran los obreros, y por último los parias, que eran personas que no se consideraban como parte importante incluso de ese sistema jerárquico. Dicen que incluso eran tratados peor que animales, y pues se les dedicaban las labores menos afortunadas de la sociedad. Aquí, ¿cuál es la característica de este sistema de castas? Que, por ejemplo, si tú nacías de una persona que era un guerrero, si tu linaje era ese de ser esa casta de guerreros, tenías que continuarla. No era como, claro, yo ahora me voy a convertir en sacerdote, o yo me voy a volver comerciante, sino que seguías ese linaje que te tocaba casi por familiaridad o por herencia. Esta cosa pues es como muy propia de allá, porque casi que te sentías poco libre de lo que podías tomar decisiones en tu vida, porque tu sistema de castas era lo que te determinaba qué ibas a hacer a lo largo de tu vida. Luego, la religión. La religión en esta región es bien importante y se van a desarrollar varias religiones. La primera, el brahmanismo, que es este rollo del sistema de las castas, y se creía en la reencarnación. Eso era como lo más importante. Luego tenemos el budismo, que tenemos ahí el personaje de Siddhartha, que fue el Buda, que era una persona bastante rica, que a partir de darse cuenta de la pobreza y de la muerte que había en el mundo, deja digamos, sus privilegios y decide vivir una vida como fuera de deseos. Lo vamos a profundizar ahorita un poquito más. Luego viene el jainismo, que es otra religión, donde aquí su particularidad es que dice que no hay dioses, no consideran a ningún dios como parte de su religión. Entonces, eso está interesante porque ahí digamos que lo más importante es la creencia de tu salvación personal. Entonces ahí es como un trabajo bien profundo, donde ahí la gente
se sacrifica y deja como los deseos mundanos, e incluso dicen que no matan ningún tipo de animal, hasta usan cubrebocas para no tragar como por accidente algún tipo de mosquito o animalito. Y luego, por último, tenemos el hinduismo, que el hinduismo es una religión politeísta, había varios dioses en su panteón, y va a adoptar cosas como del brahmanismo y del budismo, es como la última. Son varias ahí religiones que confluyen en esta zona, lo cual va a generar que esta zona tenga una multiculturalidad enorme. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a los budistas y luego a los hinduistas, entonces todo se mezcla en un mismo país y hay una mezcla de religiones y de arquitecturas impresionante en esta zona. Entonces, a ver, tenemos la primera que fue el jainismo. Les digo aquí lo más importante es que no tenían que rendir su culto a ningún dios. Y pues ahí era como el realce a tus cuestiones personales, irte puliendo como ser humano, etcétera. Entonces era como son religiones como de mucho interiorismo, de mucha meditación, casi las tres, bueno, todas las religiones en esta parte como que tienen esa particularidad de estar conectado contigo, de estar en profundidad contigo para conectar con algo más grande y divino. Luego tenemos estas religiones brahmánicas que se relacionan mucho con el hinduismo, tienen como cuestiones muy similares. Actualmente es una de las religiones más grandes del mundo y tiene varios dioses. Entre los más conocidos son Vishnu, Shiva, Krishna, Brahma, pero pues su panteón era como bastante extenso. Aquí, ¿qué particularidad tienen estos dioses? Que tienen como figura antropomorfa, pero combinan ahí elementos muy raros, por ejemplo, aquí tener varios brazos, o sea, salen como, sí tienen esta figura antropomorfa, pero se sienten como algo divinos, incluso su representación, no tiene rasgos como tan humanos, o sea, sí los tiene, pero sale nosotros no tenemos 2 o 3 brazos, ¿no? Sale del común. Luego, tenemos el budismo como otra de las religiones. Aquí, ¿cuál es, cómo se fue desarrollando? Les digo que el precursor del budismo fue Siddhartha, que era como un hombre adinerado, al cual durante casi toda su vida infantil, juvenil, vivió en jardines, en palacios, de una forma pues bastante acomodada y donde no le faltaba nada. Entonces cuenta ahí la historia que un día decidió salir como de sus jardines y ver que había más allá de su esfera, ¿no? Entonces se encuentra de pronto que hay pobreza, que hay muerte, que hay dolor. Entonces él dice, ok, todo lo que yo había vivido a lo largo de mi vida, pues no es cierto. O sea, hay un lado, digamos, no tan positivo de la vida que yo no he conocido. ¿Por qué? Porque he tenido todo. Entonces él decide dejar pues toda su riqueza económica y encontrar qué había más allá, ¿no? Entonces empieza a partir de una filosofía que es el del no desear nada. ¿A qué se refería a esta filosofía? Que cuando tú deseas algo, cuando tú tienes algún tipo de intención o de deseo, no sé, yo quiero una casa, yo quiero dinero, yo quiero tener esto, yo quiero poder, te genera un cierto tipo de malestar. Entonces, cuando tú decides no tener ningún tipo de deseo, como que te despegas de las cuestiones materiales y te permite romper algo que se llamaba la rueda del samsara. ¿Qué es esto? Estas religiones creían en la reencarnación. Entonces, ¿qué decía? Que si tú actuabas de algún modo en este mundo no tan positivo, ibas a generar cierto karma, que es como la causa y el efecto, y esto te permitía, más bien, generaba que tú ibas a reencarnar tal vez en un humano otra vez o tal vez en una forma animal o vegetal.
pero te encontrabas como en este círculo del samsara, que es de reencarnación, que según tu actuar ibas a reencarnar en cierta objeto, animal o cosa, pero ¿qué decía Buda? Que si tú te elevabas más allá de términos terrenales y materiales, podías romper con esta rueda del samsara y convertirte en otra cosa, ¿no? O sea, ya no renacer, digamos, en un ser material entendido como un objeto, animal o un ser humano, ¿no? Es muy profundo, no tengo muchos conocimientos sobre estas religiones, evidentemente no estoy formada en ellos, pero pues su formación de las tres, tanto del jainismo, del brahmanismo, del budismo y del hinduismo, se sienten como algo muy interno para ser como mejor persona, fuera de objetos materiales y de objetos económicos y de todas estas cuestiones que son muy occidentales de tener cosas, mantener cosas, la propiedad privada, la búsqueda del éxito. Aquí parece ser todo lo contrario. Por tanto, las mentalidades y la forma de ver el mundo pues son totalmente diferentes en Oriente de Occidente. Luego, bueno, aquí vemos un poquito sobre el hinduismo, que era como el compendio entre el budismo y el brahmanismo, y pues resulta esta religión. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Digo, vamos un poquito rápido, pero ¿se va entendiendo? Sí. No. Ya sé, está muy complicado, pero ¿cómo les haré profundizar? Yo creo que con la tarea que les vaya a encargar, que saquen el concepto de cada cosita, les va a quedar un poquito más claro. Aquí, bueno, ¿qué se tiene que entender? Que son religiones diferentes a las que se tenían en la parte occidental. Las más importantes a grandes rasgos es el budismo y el hinduismo. Tal cual. El budismo con su representante más importante, que es Buda, y el hinduismo con esta religión politeísta, donde los dioses más importantes pues son varios. Estas figuras que seguramente no las habían visto, o igual y sí, pero las más importantes, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna. ¿Sale? Entonces, hubo varios tipos de invasiones durante lo que ha durado toda la parte de India. Fue un territorio que estuvo bastante conflictuado porque hubo, pues, en esta búsqueda de expansión de todas estas sociedades, por ejemplo, en Mesopotamia, los persas van a venir y van a invadir a esta parte de India. Entonces ahí cuando invaden, lo habíamos visto, pues hay ciertas relaciones culturales. Luego también los griegos con Alejandro Magno, cuando se empieza a expandir hasta toda la parte de Oriente, los va a invadir también, y pues también hay cierto tipo de relaciones culturales. Y ya más adelante, que esto bueno, sale un poquito de nuestro periodo, los mongoles y los británicos van a invadir a la India. Entonces ha sido un territorio que, como vemos, o sea, ya de por sí tiene un montón de religiones, entre ellos mismos se invadían con los arios, luego vienen los persas, que son de Mesopotamia, que también los van a invadir, y luego los griegos, que son más europeos, los van a invadir. Entonces, en la India hay una mezcla multicultural enorme de un montón de cosas. Es difícil estudiarla por lo mismo, porque se siente como que hay muchas regiones, que hay muchos imperios, que hay muchas sociedades, que hay pues, mucho de todo, entonces se vuelve, hay un abanico de cosas impresionante. Pero bueno, en cuanto a arquitectura, la primera, digamos, como ciudad que surge en esta zona del río Indo, la vamos a encontrar con esta ciudad que se llama Mergara. Sale que se remonta al 3500 antes de Cristo, casi a inicios de las ciudades de Uruk, en Mesopotamia, también un poquito en casi el mismo periodo histórico de Catalhuyuk,
que ya lo habíamos visto también ahí en Turquía, y aquí pues surge estas primeras como ciudades. Vemos que se parecen mucho, son ciudades como muy neolíticas, donde todo está hecho a partir de montículos, más bien de piezas de adobe, que es la arcilla, y la van a hacer en estas construcciones que son muy pegadas unas con otras, recordando mucho cómo es esta configuración en Catalhuyuk. Son construcciones pues muy simples, también con ventanitas muy pequeñas, por lo mismo que ya me hemos visto cuando hay construcción en adobe, o en construcción en arcilla, o construcción en tierra, pues el vano sobre el macizo es menor, o sea que hay pocas ventanas, hay poca iluminación, y los muros eran bastante gruesos. Entonces queda como antecedente esta ciudad, como una de las primeras, más bien de la primera encontrada hacia el 3500 antes de Cristo en esta parte del río Indo. Luego tenemos esta otra ciudad 1000 años después. Aquí estamos hablando de 2500. Estábamos más o menos en Mesopotamia, nos situamos con los acadios, que eran este imperio de Mesopotamia, y en Egipto nos situamos más o menos que estaban por ahí, por el medio Egipto, ¿sale? Entonces, aquí tenemos estas ciudades, estas ruinas más bien. Vemos la forma de construcción también era como de ladrillos, por tanto, no quedan tantos restos, queda muy poco de lo que había. Aquí, ¿cuál es la particularidad de esta ciudad? Que tenía un sistema un sistema hidráulico bastante importante, ¿sale? Había eran como especies de baños públicos, que eran como sus centros de sociales más importantes. Aquí la particularidad de estas primeras ciudades es que no se encontraron cuestiones religiosas. Es raro porque tanto en Mesopotamia como en Egipto habíamos visto, por ejemplo, en Mesopotamia los grandes zigurats que estaban dedicados a un dios, y luego en Egipto pues teníamos también esta cuestión religiosa con sus monumentos funerarios, pero aquí estas ciudades parecía como que no hubiera ningún dios. En estas primeras ciudades, antes de que llegaran todas las religiones, no había o no hay restos de ningún tipo de cuestión religiosa, ni tampoco de palacios, lo cual es bien extraño porque entonces se dice, o sea, ¿cómo se desarrollaron? ¿Bajo qué digamos, bajo qué poderes se desarrollaron? ¿No era como una sociedad muy comunitaria? No se sabe muy bien porque pues, hay pocos restos, pero aquí es lo interesante, que no había ni palacios ni tampoco cuestiones religiosas a la vista. Luego tenemos esta otra ciudad, la de Harappa, muy parecida a la anterior. Aquí otra vez como construcciones muy tipo neolíticas, donde los muros son bastante amplios, construcciones bajitas, muy pegadas unas con otras, construcciones de ladrillo, que pues bajo este tipo de concepto de la materialidad, pues no se van a mantener tanto. Entonces también se sitúa para ahí del 2500 antes de Cristo, y pues son ciudades bastante antiguas y quedan muy pocos restos. Luego, ya más adelante, a partir de que empiezan a desarrollarse estas religiones del budismo, del hinduismo, del jainismo, se van a desarrollar arquitecturas ahora sí religiosas. Estamos hablando de un periodo posterior. Vamos a ver rápido 4 tipos de arquitectura. Primero las estupas, luego las los nombres me causan conflicto. Las chaitías, luego tenemos los templos rupestres y luego las gopuras. Primero, las estupas. Este tipo de arquitectura religiosa, la vemos aquí, era como una especie de arquitectura funeraria. Cuando murió Buda, sus restos los guardaron, ¿sale? Entonces, para poder conservarlos, ellos hicieron este tipo de construcciones como muy extrañas,
que recuerdan, bueno, aquí como se ve en la imagen, recuerdan un poco o retoman la forma de esta posición en la que el Buda hacía sus meditaciones y las van a usar para guardar, digamos que todas sus reliquias, son como relicarios o edificios conmemorativos. Entonces, se supone que donde hay una estupa vas a encontrar o va a albergar algún tipo de pertenencia del Buda, ya sea alguna cosa material o alguno de sus restos, etcétera. Entonces se vuelven como edificios conmemorativos o edificios funerarios de esta región. Y pues están bien extraños porque cambian a todo lo que hemos visto en cuanto a los sistemas constructivos. O sea, aquí no habíamos visto, por ejemplo, en Grecia o en Mesopotamia o en Egipto, este tipo de construcciones que son como más tipo bóvedas, ¿no? Y tienen como formas pues bastante extrañas, que tienen más que ver como con la figura humana, como lo vemos acá, que son como cosas redondeadas, esferas, y se siente un poquito más orgánico que en Occidente. Entonces, primera, las estupas. Ay, nos queda bien poquito tiempo. Bueno, continúo. Luego tenemos especie de santuarios que son como los templos, que eran sus templos, ay, llamados las shaitías. ¿Sale? Aquí, ¿qué vemos de particularidad? Tenemos una planta rectangular que termina en una especie de ábside. El ábside es esta forma circular al final. Tenemos la parte donde estaba el oratorio y pues recuerda también un poquito esta serie de columnas a cualquier otro templo que habíamos visto en Grecia. Tienen como esa misma configuración de tener una nave, llegas a la parte del ábside donde está el oratorio o el templo y pues la diferencia aquí pues son el tipo de columna que se va a tener y digamos que la cubierta la vemos son como circulares, bueno, son medio círculo y baja aquí un poquito, pero pues no habíamos visto nada parecido en nuestras culturas anteriores. Aquí sí cambia totalmente, vean aquí el capitel, tienen esta forma como de bulbos, los arcos también cambian la forma, son como más arcos tipo de herradura, que no habíamos visto pues en ninguna de nuestras civilizaciones anteriores. Y bueno, los shaitías son digamos, sus santuarios o sus templos. Luego tenemos estos templos rupestres, particularmente me gustan mucho. En la arquitectura ellos se integraban mucho a la naturaleza, tenían una integración total de sus edificios con la naturaleza. Parece que estos templos, parece que como si los hubieran tallado en la piedra, como si todos estos volúmenes no los hubieran construido, sino que hubieran estas canteras, estas piedras las hubieran ido tallando poco a poco hasta dejar estas volumetrías y cómo se integran estos relieves también a estas arquitecturas, a estos templos. Vean aquí lo impresionante de la arquitectura es hinduista, cómo se integra toda esta arquitectura a su entorno natural y no rompe con el esquema, sino que se integra totalmente a su contexto. Y pues vemos aquí el trabajo escultórico en relieve que se hacía, es bastante impresionante, y van ahí a representar pues todo lo que eran sus dioses, que eran un montón de dioses, y pues también vemos estas figuras zoomorfas, pero se siente todo como si fuera parte de la tierra, como que enraizada a ella, se agarran y respetan mucho su entorno. Nos quedan 7 minutos, ok. Vemos aquí otra imagen de esos templos rupestres. Y luego aquí unas cuestiones bastante interesantes son los llamados baoris, que eran como, para conservar el agua, ellos creaban estos como pozos donde se conservaba, ¿no? El agua. Actualmente algunos ya están secos, actualmente otros los usan como baños públicos o como piscinas. Pero aquí, ¿qué es lo interesante para mí?
el hecho de la geometría que ellos usaban. Ellos tenían un profundo conocimiento geométrico para poder hacer estas arquitecturas que se sienten como una repetición de un mismo módulo infinitamente. O sea, aparece acá también como que un mismo módulo se va creciendo geométricamente y se va replicando. Entonces tenemos esta construcción de los llamados baoris. Y hay varios tipos. Y vean aquí el manejo de la piedra, de la cantera, cómo es tan impresionante, cómo es tan preciso para poder lograr esta maestría en sus construcciones. Luego tenemos también edificios, son como estos edificios conmemorativos, las llamadas gopuras. Vean aquí lo que les digo, ellos tenían como un muy buen conocimiento geométrico y matemático, ¿no? Para poder ir haciendo todas estas figuritas. Parece, no sé si han escuchado las teorías de los fractales, pero como que una cosa se va repitiendo infinitamente hacia otra. Entonces a mí me recuerda mucho pues ese hecho del fractal, de la teoría del caos, de una cosa que se va replicando infinitamente hacia adentro o hacia afuera. Entonces tenemos las llamadas gopuras. Por ejemplo, esta me llama mucho la atención. Todo el trabajo escultórico que se le hace en todas sus caras de estas figuritas, o sea, es un trabajo artesanal monumental. Y aquí había un profundo conocimiento tanto de la anatomía, ellos usaban como estas formas como muy sueltas, cero geométricas, sino que todo era como muy natural, los movimientos bastante naturales. Luego, ya para acabar, nos quedan 4 minutos, me voy a ir súper rápido. ¿Qué características del arte en general? Uno, pues la influencia religiosa en estas 3 religiones bastante importantes, budismo, hinduismo y jainismo. Lo que les decía es un arte multicultural. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de invasiones, va a haber un montón de religiones, entonces pues ahí es como un mosaico de todo. Integración con la naturaleza, ya lo vimos ahí con los templos, cómo respetan el contexto y parece que a la piedra la esculpen para generar estas arquitecturas. Y se va a generar una representación del erotismo. Por ejemplo, aquí vemos en sus relieves, ellos van a hacer todas estas formas humanas como muy sensuales en posiciones sexuales. De hecho, el Kama Sutra viene de parte de esta parte del mundo y van a representar de manera muy natural pues el erotismo en sus figuras. Vean la pose con la cadera así como ladeada, pues son poses sensuales, ¿no? Y van a representar a las mujeres, que pocas veces lo habíamos visto en otras culturas, pero de una forma muy sensual. También otro de sus temas bastante importantes en escultura va a ser la representación de sus dioses, tanto de todo el panteón hinduista, como toda la parte del budismo, con estas grandes representaciones de Buda. Vean aquí, lo hago notar rapidísimo, la escultura está muy bien trabajada, o sea, se tenía muy buen entendimiento de la curva. Por tanto, o sea, sus perfiles no se sienten nada como tan geométricos como lo habíamos visto en Egipto y en Mesopotamia, sino que aquí hay un muy buen trabajo del material para lograr pues estos movimientos bastante orgánicos. Y pues les digo, vamos a ver representaciones del Buda en todos lados. Aquí va a haber representaciones tanto chiquitas como monumentales, como que adornan la parte de los templos. Vean la escala aquí monumental de esos grandes Budas, sus rostros. Entonces va a haber una representación total, pues no es Dios, más bien de su representante, que era Siddhartha. Y para finalizar, en menos de un minuto, en cuanto a pintura, se va a igual usar que en las civilizaciones que hemos visto hasta ahora, la pintura mural, que se llamaba murales rupestres, lo vamos a encontrar en estos lugares de Ajanta y Ellora, y van a contar un poco de la vida de
de los dioses, ¿no? Tanto del hinduismo como de Buda. Y pues de ese modo se integra a la arquitectura. Y vemos aquí otra de las pinturas rupestres. Nos queda menos de un minuto. Les dije que iba a ser bastante rápida esta clase y pues con eso finalizamos. Me fui bastante rápido, creo que el día de hoy. Nos quedaron hasta 4 minutos. Ok, creo que se nos va a cortar la sesión. Les paso la diapositiva, les reviso su tarea y todo, y mañana continuamos con la parte de China. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, si tienen dudas, nos vemos en el WhatsApp, porque para ya no volver a conectarnos. Gracias. Hasta luego, se los paso. Gracias, maestra. Maestra. Hasta luego.